0. Habiendo explicado la teoría en el vídeo anterior, pasamos al ejemplo 1 de vectores en el espacio. Bien, tenemos este tetaedro, ¿sí? Y vamos a considerar como vértice O en este punto. Trazamos nuestro vector, le vamos a llamar vector F, considerando que este vértice es P. También vamos a considerar de que la longitud de OQ es 6 metros y que la longitud de OR es 8 metros y que la longitud de OS es igual a 10 metros. Entonces, ¿qué se nos solicita en este ejemplo? 1. Se nos solicita la expresión vectorial. ¿De quién? Del vector F. Hallar la expresión vectorial del vector F. Entonces, nosotros ya habíamos explicado en el vídeo anterior que la expresión vectorial, la expresión en el espacio de un vector, es igual a su componente en el eje X en la dirección Y más su componente en el eje Y en la dirección J más su componente en el eje Z en la dirección K. Para nosotros entonces es fácil determinar la expresión vectorial para el ejemplo 1 del vector F. La componente en el eje X tenemos de tamaño 6 en la dirección Y. En el eje Y tenemos 8 en la dirección J. Y en el eje Z tenemos 10 en la dirección K. De tal manera que esto representa nuestra expresión vectorial del vector F. 2. Se nos solicita el módulo del vector F. También habíamos explicado en la teoría de que para determinar el módulo del vector F lo hallamos sacando la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Por eso es que determinar el módulo del vector F no es complicado. Decimos el módulo en la componente, el módulo del vector F en el eje X, 6 al cuadrado. El módulo del vector F en el eje Y, 8. El módulo del vector en el eje Z, 10. Entonces, determinamos finalmente que el módulo nos va a salir 10 raíz de 2. Ahora, 3. Nos piden hallar el vector unitario, el
unitario de f. Hallar el vector unitario de f. También en el vídeo anterior, en la teoría explicamos que el vector unitario de f estaba definido como el vector, en este caso f, dividido entre su módulo. Pero nosotros ya conocemos la expresión vectorial del vector f. Lo tenemos. Es 6i más 8j más 10k. Y el módulo del vector f también lo tenemos. ¿A qué es igual? A 10 raíz de 2. Por lo tanto, nuestro vector unitario del vector f, vector unitario de f, va a ser igual a 6 sobre 10 raíz de 2 en la dirección y más 8 dividido entre 10 sobre raíz de 2 en la dirección j más 10 dividido entre 10 raíz de 2 en la dirección k. Esto representa el vector unitario de f. Y una última pregunta para el ejemplo didáctico sería hallar la dirección del vector f. Ya habíamos explicado también en la teoría del ejemplo anterior de que para hallar la dirección del vector f nosotros lo representábamos a través de ángulos. Por ejemplo, observemos el gráfico. El vector f con el eje x forma el ángulo alfa. El vector f con el eje y forma el ángulo beta. El vector f con el eje z forma el ángulo gamma. Entonces, pasamos a hallar primero el ángulo alfa, que por la teoría explicada en el vídeo anterior decimos que el coseno de alfa es igual a la componente en x del vector f dividido entre el módulo del vector f, y esto es igual, la componente, el tamaño del vector f en x es igual a 6 y el módulo o tamaño de la fuerza del vector fuerza es igual a 10 raíz de 2, de tal manera de que si nos piden, por ejemplo, el ángulo alfa, diremos que es igual alfa, diremos que coseno de alfa es igual a 6 sobre 10 raíz de 2. En consecuencia, alfa es igual al arco tangente de 6 sobre 10 raíz de 2. Lo mismo hacemos para beta. Coseno de beta, hemos explicado anteriormente que es la componente en y dividido entre el módulo del vector f, y este es igual a 8 y este es 10 raíz de 2. Entonces, coseno de beta es igual a 8 dividido entre 10 raíz de 2. En consecuencia, el ángulo beta viene a ser arco tangente
igual a la componente en z del vector f dividido entre el módulo del vector f, y esto es igual, el módulo del vector f en z es 10 dividido entre 10 raíz de 2, entonces coseno de gamma es igual a 10 sobre 10 raíz de 2. En consecuencia, gamma es igual al arco tangente de 10 sobre 10 raíz de 2.